Ya, continuando con la serie de videos que llevamos sobre transformadores monofásicos, en esta ocasión, y como les había prometido, tengo un ejercicio sobre los tipos de pruebas. Como ya habrán visto con el profesor, existen diferentes tipos de pruebas que nos van a permitir conocer los valores básicos de las diferentes diferentes componentes que tiene un transformador. Como sabemos, tienen resistencia equivalentes, tienen impedancia equivalentes, tienen rama de magnetización. Por lo tanto, estas diferentes pruebas nos permitirán conocer esos valores de dichas variables. Bueno, existen diferentes pruebas, pero las más comunes son, bueno, las que más se estudian son las de cortocircuito y la de circuito abierto. Si bien esto está dentro de la materia, em, cada prueba se debe hacer en cada ciertas características, donde la prueba de cortocircuito se debe hacer siempre en el primario y la prueba de circuito abierto se debe hacer siempre en el secundario, ¿cierto? Por lo tanto, dicho eso, vamos a aplicar las diferentes pruebas y se van a poder dar cuenta cómo trabajar con este tipo de ejercicios si es que el profesor le llegase a colocar un ejercicio así en la prueba. Como ven, en la prueba de cortocircuito yo tengo ciertas características que me permitirán obtener los parámetros de nuestro transformador, y en la prueba de circuito abierto también tengo ciertos parámetros que también nos permitirán encontrar las diferentes variables de nuestro transformador. Tengo un voltaje de cortocircuito, tengo una corriente de cortocircuito y tengo una potencia de cortocircuito. En cortocircuito, claro. En circuito abierto tengo un voltaje de circuito abierto, una corriente y una potencia de circuito abierto. Por lo tanto, estas tres variables las deben tener sí o sí para poder encontrar cada parámetro. Bueno, dicho eso, podemos comenzar a operar nuestro circuito equivalente, em, donde lo primero que debemos hacer es entender lo que es la admitancia. La admitancia es la facilidad que tiene un circuito, que entrega un circuito para conducir la corriente, ¿cierto? Bueno, más que eso, nosotros la vamos a conocer numéricamente y lo que nos interesa, donde va a denotarse con la letra Y, y va a ser igual a 1/Z, donde Z es la impedancia. Por lo tanto, la admitancia va a corresponder a nada más que 1 sobre el inverso de la impedancia. ¿Por qué esto es importante? Porque la admitancia nos permitirá conocer dos parámetros esenciales que son G y B. G y B, G en el caso más común, G en la conductancia y B en la susceptancia. Estos valores permiten conocer lo que viene siendo la rama de magnetización de nuestro transformador, ya que la conductancia es el análogo a la resistencia eléctrica en los circuitos, por así decirlo, básicos, y la susceptancia es en análogo de la análogo es en análogo de bueno, la susceptancia es en análogo de la impedancia. Por lo tanto, en caso sencillo o en palabras más sencillas, la conductancia nos permitirá encontrar los valores reales de la resistencia, como también la susceptancia nos permitirá encontrar los valores de impedancia em, en nuestro transformador. Dicho eso, comenzamos a operar. Lo primero que debemos hacer en este tipo de circuito, como dije, lo primero, lo primero es encontrar, encontrar la, bueno, no me va a caer acá, yo creo, pero vamos a ir acá. Admitancia. Un entre paréntesis pequeño, yo creo que con este ejercicio y uno más que les voy a grabar, que lo más probable es lograr al mismo tiempo, ya vamos a dar por finalizado ya la prueba uno, y ya quedaría que ustedes le sigan dando vuelta a los ejercicios, consulten y coordinemos tiempo para sus consultas. No hay problema con eso, aunque sea en época festiva. Ya,
Continuando, lo primero que debemos encontrar es la admitancia, la cual se nombra con la letra Y, ¿cierto? Y se obtiene con, tiene con, dos puntos, lo vamos a escribir en rojo, la admitancia, como dije, va a ser igual a 1 sobre z, pero también la admitancia es igual a la corriente dividido en el voltaje, ¿cierto? Y eso con ángulo negativo. Por lo tanto, si nosotros tenemos un ángulo negativo, ¿qué es lo que vamos a recurrir o qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar el ángulo del FP. Siempre, por favor, siempre recuerden sacar el ángulo o sacar el factor de potencia, porque siempre lo van a necesitar para todo. Bueno, vamos a continuar acá. FP. Vamos, no es necesario hacer eso. El ángulo va a ser igual, como todos saben, a coseno a la menos 1 de la potencia, dividido, ¿ah? De la potencia dividido en el voltaje por la corriente, ¿cierto? Ya. Y aquí viene el primer dilema, que es importantísimo. Ustedes se preguntarán, claro, potencia dividido en voltaje con la corriente, lo sacamos rápido. Pero ¿qué valores de estos tres debemos ocupar? Ese es el dilema. ¿Qué valores de estos tres podemos encontrar o se le va a ocurrir a usted utilizar para resolver o encontrar la admitancia? Si yo les digo que la admitancia nos permitirá conocer la rama de magnetización del transformador. Obviamente, la del circuito de cortocircuito no nos sirve. No nos sirve, por lo tanto, la de circuito abierto es la que vamos a recurrir. Entonces, ¿qué hacemos acá? Le colocamos Open Circuit y Open Circuit, que es lo que comúnmente se utiliza en los libros. Bueno, considerando esas potencias, esos valores de potencia, que es coseno a la menos 1, paréntesis, 3,9 watts, dividido en 115 por la corriente, que son 0,11. Si notan, la corriente es bastante pequeña en estos casos, es por eso, porque no hay carga conectada y está en circuito abierto. La resistencia es más alta. Por lo tanto, cerramos acá y los valores que nos dan son 72,0431 grados, ¿cierto? Ese es el ángulo. Por lo tanto, con el ángulo listo, podemos sacar la admitancia. Donde Y, donde Y va a ser igual a 0 tanto, ya, a la corriente por dividido en el voltaje, ¿cierto? Déjenme buscar calculadora. Y eso nos va a quedar un valor de, ¿sí?
de... Bueno, aquí obviamente es en la corriente, ocupamos los mismos valores de acá. Son los 0,11 dividido en los 115, ¿cierto? Entonces nos quedaría 0,11 dividido en 115 y nos va a quedar el valor de 9,56 52 por 10 a la menos 4, ¿cierto? Ángulo menos 72 porque recuerden que la admitancia lo nega y porque tenemos un, bueno, nos menciona el FP, así que, bueno, pero en este caso es porque es admitancia, 72,04 31. Y bueno, por este caso es Siemens. Recuerden, cuando hay admitancia es Siemens. Eso no lo coloqué en el, en el formulario, ¿cierto? Ya. Ya. Tenemos el valor listo. Bueno, como está con ángulo, tengo que pasarle a la forma con parte real y parte imaginaria. Y nos va a quedar que la admitancia, ¿ya? La admitancia es 2,94, 2,9489, 9489 por 10 a la 4, J, 9,09927 por 10 a la menos 4. Donde, acá está lo que les menciono, esto es en Siemens, obviamente, donde la parte real, no me quedó muy feo, otra vez me quedó muy feo, aquí, la parte real es G, y la parte de acá, otra vez me quedó muy feo, ya así nomás, este es B, que es susceptancia. Por lo tanto, con esos valores ya encontrados, ya podemos encontrar las ramas, los diferentes parámetros de la rama de magnetización. ¿Por qué? Porque RC, que es la resistencia que nosotros podemos encontrar al lado izquierdo de una rama de magnetización, como se vio en el video anterior, es 1 dividido en G. Y eso va a ser igual a 3391,04 ohm, ¿cierto? Y XM, que es la impedancia que está al costado derecho de la rama de magnetización, es 1 sobre B. Y eso me va a quedar 1098,98 ohm, ¿cierto? Y ustedes se preguntarán, ¿eso hay que referenciarlo? No. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando en circuito abierto y ya está referenciado al lado secundario, no hay que referenciarlo. Vamos a escribirlo aquí, RC y XM ya se encuentran referenciados. ¿Listo? Y bueno, ya con eso ya tenemos más de la mitad del ejercicio casi listo. Ahora tenemos que encontrar los diferentes parámetros de nuestro transformador, que son las resistencias que siguen en serie. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con la prueba de cortocircuito. ¿No? Vamos a escribirlo en azul. Ahora, usando la prueba corto, encontramos los demás parámetros. ¿Qué nos va a quedar? De nuevo,
el ángulo, pero ahora ocupando los otros valores, coseno a la menos 1 de P de short circuit, voltaje de short circuit por corriente de short circuit, ¿cierto? ¿A qué valor nos asciende? Ocupamos los valores del inicio y nos va a quedar 59,1895 grados, ¿cierto? Por lo tanto, ya podemos encontrar las impedancias de primario, ¿cierto? Las impedancias del primario van a ser igual al voltaje de short circuit dividido en la corriente de short circuit, ¿cierto? Con ángulo cero. ¿A qué se nos va a quedar eso? Dividimos los 17,1 que encontramos arriba dividido en 8,7. Eso nos va a quedar 3,931, nada, 3,931 amperes. Pero recuerden que hay que agregarle, o sea, ohms, hay que agregarle el ángulo, por lo tanto nos quedaría 59,1895. Y ahora sí, no. Entonces ya tendríamos el ZP, que es nuestra impedancia equivalente al primario, ¿cierto? Si eso lo descomponemos, si eso se descompone, nos va a quedar de la siguiente forma en rectangular: 0,13 más J 3,376 ohm, ¿cierto? Donde este es el R equivalente y este es el X equivalente, ¿cierto? Y ya tendríamos esos valores que están referenciados a primario. A primario. Primario. Por lo tanto, como están esos valores referenciados a primario, hay que referenciarlos a secundario. ¿Cómo lo referenciamos a secundario? Usando A para referenciar se usa A. Que en este caso, justo en este caso, son 230 dividido en 115, ¿cierto? Y eso nos queda 2. Entonces A vale 2. Para referenciar, para ZS va a ser igual ZP dividido en A cuadrado. Que esto lo pueden encontrar en el formulario que yo se los di, que es para referencial de primaria y secundaria, se divide por A cuadrado, ¿cierto? ¿Cómo nos va a quedar? 0,50, 0,50 325 más J 0,8 4 ohms. Y tendríamos el ZS. ¿Listo? Con el ZS listo, estamos al otro lado porque ya podemos encontrar, o sea, podemos construir nuestro transformador ya, ¿cierto? Y ahí nos bastaría solamente encontrar las potencias, bueno, encontrar los parámetros de los diferentes parámetros, que es la rama de excitación, la corriente de magnetización, el IDS, el I prima, el I primario y los diferentes voltajes. Y ya estaríamos al otro lado. Entonces construimos el trafo, ¿cierto? Que los parámetros quedan. Los parámetros quedan. Es un poco difícil dibujarlo.
circulito, está como por aquí, ¿cierto? De ahí una línea hacia abajo, de ahí otra línea para acá, de ahí otra línea para acá, así, y así, ¿cierto? De aquí tiramos otra línea, de ahí viene una resistencia, de ahí viene una bobina, ahí cerramos, viene una cajita que es una carga, y de ahí tiramos otra línea para acá y para allá. No me quedo muy fea. Ahí. Y de acá otra línea para acá. ¿Cierto? Donde este va a ser 0,5032 que lo habíamos encontrado ya. Este va a ser 0,844, ¿cierto? Ohms. Bueno, esto nos dice que 115 ángulo 0, que es de 1000 volamper. Tiene un FP de 0,8 inductivo. Tiene una potencia de salida de 800 watts. Bueno, que esto lo traía el ejercicio. ¿Qué más nos falta? La rama de magnetización. Bueno, la impedancia de magnetización que va a ser J. ¿Cuánto nos había dado esta? J, XM, 1098. ¿No? 1098,98 ohm. Esta otra nos había dado 3391,04 ohm. ¿Cierto? Y ahí estaríamos listos. Y acá nosotros teníamos IM, que esto ustedes ya lo saben ya. Acá tenemos I de H más E. Acá tenemos BP. Acá está IP, ¿cierto? Y ahí estaríamos. Y obviamente, todo referenciado al secundario. Secundario. Entonces ya con eso estamos totalmente casi porque ahora faltaría sacar la corriente del secundario. La corriente del secundario, tiradísima, porque ya lo hicimos en el caso anterior, que podemos dividir la potencia que nosotros tenemos en el lado de acá. La potencia la dividimos en el voltaje, y el voltaje son 115, ¿cierto? Entonces, I de ese secundario va a ser igual a los 1000 volampere, perdón, dividido en 115 ángulo 0. Eso nos va a quedar un valor de 869,56, ¿cierto? 8,69,56, ángulo que no lo conocemos, pero obviamente sí lo conocemos, que es 0,8. Tenemos que sacar el FP de eso. El FP de 0,8, o sea, el ángulo de 0,8 son, ya lo habíamos sacado en uno de los ejercicios anteriores, 36,869. Y como es inductivo, es negativo, claro. Por lo tanto, ya tendríamos la corriente del secundario, que ese es IS, ¿cierto? IS. Con IS listo, ahora tenemos que
determinar lo que ocurre en la diferencia de voltaje entre las resistencias de acá, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Lo nombramos como delta de voltaje, que ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior, va a ser igual a la corriente del secundario por el Z es equivalente, ¿cierto? Eso nos da un valor de que multiplicar la corriente que nosotros tenemos acá por la resistencia equivalente que hay acá, que son estas dos. Entonces, ese valor asciende a, eso ya lo pueden hacer ustedes, 8,544 ángulo 22,324, y eso ya es delta de voltaje. ¿Por qué nosotros necesitamos esto? Porque nosotros debemos saber, nosotros debemos conocer el... Es que, ¿cómo es que se llama? Nosotros tenemos que saber la diferencia de voltaje que hay entre los puntos que hay. Bueno, que en realidad en el ejercicio de la vez pasada lo vimos cuando estaba en el lado primario. Ahora está todo en el secundario. Pero es lo mismo. Entonces, y como hemos ido respetando los diferentes casos donde había que referir, entonces no tenemos problema con eso. Por lo tanto, con ese delta de voltaje ya podemos encontrar el voltaje en el primario prima, que es el voltaje del primario prima como está todo referenciado al secundario, es lo que ocurre acá, el voltaje que hay acá, ¿cierto? O en esta malla. Por lo tanto, eso aquí va a ser igual. BP, claro, BP prima, perdón, va a ser igual al voltaje del secundario más el delta de voltaje que nosotros habíamos conseguido, claro, y eso nos va a quedar 115 ángulo 0 más los 8,544 ángulo 22,324, ¿cierto? Por lo tanto, BP me da como resultado 122,94 ángulo 1,512, ¿cierto? 1,512. Y obviamente son volt. Recuerden las unidades de medida, si es que se me pasa al mí, ustedes recuerden colocarlas. Entonces, con ese voltaje del primario ya estaríamos listos. ¿Por qué? Porque ahora restaría sacar solamente las regulaciones de voltaje y las corrientes implicadas. Bueno, aquí agregamos la regulación de voltaje. Vamos a agregar en un pedacito. Aquí. Perdón. Aquí nos podríamos agregarla en este trocito de acá. La regulación de voltaje de este caso va a ser igual, para que lo tengan siempre presente, lo que lo deben sacar. Voltaje del primario de este lado menos en valor absoluto el del secundario dividido en el del secundario. Ya, en el secundario. Entonces, eso nos va a quedar, ¿cierto? Eso nos va a quedar 122, que es el valor que nos dio recién, 94 menos 115 dividido en 115 por 100. La regulación de voltaje en porcentaje nos va a dar 6,9%. Entonces es más o menos considerable lo que debería tener un transformador. Bueno, que generalmente da los ejercicios. Y bueno, para ir finalizando, sacamos las corrientes.
las corrientes. Ya sacamos las corrientes, que es la corriente de excitación que pasa por la rama de magnetización de nuestro transformador por acá, donde tenemos IH más E, que es la que ocurre en la resistencia o la que cae en la resistencia y la corriente que cae acá en la impedancia de magnetización, ¿cierto? Bueno, hay una fórmula que nos permite hallarla, que ya la ocupé ya en un caso, en el caso anterior de excitación. Va a ser igual a I más H más E más IM, ¿cierto? Pero como nosotros tenemos la impedancia y tenemos el voltaje en el primario, lo que podemos hacer reducir trabajo, es que eso va a ser igual al voltaje en el primario prima por las impedancias, que es 1 sobre los 33, o sea, los 33,91, ¿cierto? 0,04 más 1 sobre J 1098,98. Eso va a ser igual a 0,1175 ángulo menos 70,52 me da amperes. Y eso es I prima primaria, ¿cierto? Perdone. Excitación, ¿cierto? Entonces, con ese valor ya podemos encontrar I prima primaria, que es el valor que dije recién. Y I prima primaria va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? A la corriente de excitación más la del secundario, ¿cierto? La del secundario la habíamos sacado acá, ¿cierto? Entonces ya podemos operar. ¿Qué nos va a quedar? Como ya lo habíamos sacado anteriormente, basta con solo sumarla. 8,7937 ángulo menos 37. Disculpen si yo soy un poquito muy rápido, pero em, ya es igual un poco tarde. Estoy un poco cansado por eso. Amper. Pero si se fijan, repetir todo el rato lo mismo. Ir haciéndolo todo el rato lo mismo. Igual yo voy a estar para consultas si requieren alguna consulta sobre cómo hacerlo, si no les da algún valor, también voy a estar en consulta. Entonces, estaríamos listos, porque ya tenemos la corriente que circula por acá. ¿Dónde está el acá? Tenemos la corriente que circula por este lado, ¿cierto? La que va por acá. Entonces estaríamos listos, ¿cierto? ¿Qué nos faltaría o qué nos falta ahora? Las potencias. Las potencias, ¿por qué? Porque si nosotros queremos sacar eficiencia, tenemos que sacar las potencias, ¿cierto? Esta es Pout dividido en Pin. Y obviamente todo eso, siempre se me olvida ponerle el 100%. Eso es igual a la potencia que sale, dividido en la potencia que sale, más pérdidas. ¿Cierto? Y eso para nuestro caso es igual a I, y eso a su vez es igual a B por I, ¿cierto? Y eso a su vez es igual a P más J con un ángulo, o J fasor, J phi,
¿cierto? Mm, ya. ¿Qué valores tenemos que considerar para poder sacar esa potencia? ¿Qué valores? Los que ya habíamos sacado anteriormente, que es S es igual a 122,94, que esto es PP', que es el valor que tuvimos aquí arriba. Y el otro valor es 8 de acá. 8,79. Ya me está afectando el 6. Por 8,7937, que este es IP primaria, ¿cierto? ¿Qué nos da eso? 1081,09 volt-ampere. Y con eso ya tenemos ese, ¿cierto? Pero para hallar la potencia, nosotros tenemos que lograr, ojalá, un FP primario, que es la suma, la suma. El FP primario, déjenme encontrar la fórmula, no me recuerdo la fórmula, es... Era el triángulo de... Era el de primario, si no me equivoco. Claro, son los de los valores de corriente. Sí, eran los de valores de corriente. Entonces, ahora, ay, no sé cómo se halla el FP total, que es igual al coseno co12 1,5 1,512 1,512. Ya, eso tengo que revisarlo, creo que está raro. Sí, lo tengo que revisar. Me había percatado de ese error de... O sea, de ese valor. Quizás me confundí al anotarlo. Pero el siguiente, el 1,5, tengo duda con el 1,512 que lo tengo que revisar. Más el 37, que el 37 está bueno. 29 37J. Ese sí está bueno. Bueno, y eso me da 0, o sea, no es que esté malo, sino que no estoy seguro. 7 inductivo. Entonces, la potencia es igual al valor de S por el FP. Y eso nos va a quedar 8,42.
17, 4. Esa es la P, ¿cierto? Y estaríamos. Con eso estamos. Sí, con ese estamos. Bueno, P más J. Sí, de eso estoy seguro, pero... Sí. Ah, ya, ahora sí me acordé. Es que ese 1, no sabía de dónde salía ese 1, no me acordaba. Igual este ejercicio lo hice hace tiempo, hace como unas 2 semanas. Sí, ese valor sale de acá, sí, del ángulo de voltaje. Entonces la suma de los factores de potencia y se obtiene. Ya, ahí sí me había perdido eso porque ando con sueños. Pero no es complicado, no es complicado. Sí, ya. Y con esos valores de potencia ya deberíamos, bueno, en este caso no conocemos el valor de potencia de entrada, pero sí es el de salida, pero no conocemos las pérdidas, por lo tanto no se puede obtener eficiencia. Así que sí, hasta ahí nomás llegaríamos con el ejercicio. Les voy a anotar el valor de FP total, que es 0,779 inductivo. Ya. Me había generado problema ese valor porque no lo encontraba, entonces creí que no me había dado. Pero sí, el valor del voltaje, del ángulo de voltaje, que está acá, el que ocupamos, y el que está acá, el otro que ocupamos. Entonces con eso ustedes lo suman para formar su factor de potencia, a ver si es inductivo, y con ese valor trabajan para obtener las potencias después. Y eso sería, chiquillo. Bueno, este ejercicio sí estuvo un poquito más denso, pero abarca la gran mayoría de cosas. También abarca bastante materia, entonces se los voy a dejar subido para que puedan echarle un ojo. Pero eso, nos vemos y voy a estar subiéndole el ejercicio, el otro ejercicio que va a ser el último, yo creo, y ya estaríamos para la prueba. Pero eso, chiquillo. Cualquier duda o consulta me avisan. Y disculpen por ese error estúpido ahí, pero eso fue porque ando con sueño. Pero cualquier consulta, atento nomás, voy a estar atento al WhatsApp. Y si es que me equivoqué o algo, o corrijo algo de los ejercicios, le estoy avisando, pero hasta el momento no estoy viendo ningún error. Así que está tal cual como le había dado y me están dando todos los valores que me habían dado. Así que eso no me tenía dudas solamente con ese valor, pero ya lo encontré. Así que eso. Si, como les dije, si necesitan alguna consulta o algo, me avisan. Pero eso. Chao, que estén bien.